Buenas noches o buenos días. Queríamos transmitir el sermón de mañana a través de este medio porque aquí en Medellín, durante este fin de semana y solamente durante este fin de semana, tomamos la decisión de no trabajar con los niños por el tema del toque de queda. Y bueno, volvimos al formato de comunicar los mensajes a través de este medio. También mañana vamos a tener, mañana ya domingo, una reunión en la fundación con todos los internos, las personas que vayan llegando, que no pudieron ser avisadas de este cambio de último momento. Entonces, Dios mediante, el próximo fin de semana volvemos a congregarnos en forma presencial y les sigo alentando a que volvamos a esa normalidad bíblica que nos permite estar juntos todos en el mismo lugar como Dios manda. Hoy quería compartirles un mensaje que tiene que ver con la vida de Josué. Para quienes no sepan quién fue Josué, Josué fue un sucesor, el sucesor de Moisés, fue un hombre que tuvo que llenar los zapatos de un gran legislador, de un gran escritor, un gran líder como lo fue Moisés. Y la función que cumplió Josué no fue fácil, más si tenemos en cuenta la situación en la que él estaban apenas entrando el pueblo de Israel en la tierra prometida y había numerosos reyes, muchísima oposición y una transición que fue muy nueva para Israel. Así que pues Josué tenía que transformarse en un hombre muy guerrero, que tuviera el peso en palabra y en hecho, que dispusiera a que el pueblo lo siguiera. Vuelvo y repito, no era fácil reemplazar a Moisés. Así que este hombre se eleva al cargo al cual Dios lo había llamado, pero sí definitivamente hay cosas que tuvieron que pasar de una manera muy directa y muy personal entre Josué y Dios, que yo quiero pues hacer mención hoy en este mensaje, cosas que cualquier persona que se llame cristiana y que quiera ejercer de alguna manera algún tipo de ministerio, estas cosas hay que saberlas, hay que tenerlas muy claras para avanzar en la fe, en el ministerio, en lo que Dios haya colocado. Entonces yo quería utilizar como texto de base Josué capítulo 5, del verso 13 al 15. Dice así: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué era un hombre que hacía preguntas muy directas, muy claras, blanco o negro, ahorraba palabras, iba directamente al grano. Y no solamente hace eso, sino que cuando ve a este hombre con una espada desenvainada, Josué se le acerca, no huye, lo cual nos dice que Josué era un hombre determinado, al grano, y era un hombre que estaba muy pendiente de la situación que lo estaba rodeando. Este texto lo estamos leyendo para que ustedes se ubiquen a horas de la primera gran batalla que Josué va a enfrentar en la tierra prometida. Ahora, cuando Josué le hace esta pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos?, este varón que se aparece le responde y le dice: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová, estamos hablando de Dios mismo, estamos hablando de Jesucristo, que se le presenta, obviamente. Cuando un hombre en la Biblia se postra y adora, es porque está reconociendo una divinidad, y en este caso obviamente sabemos que la única divinidad es Dios mismo. Así que Jesús se le aparece y le dice a Josué en el verso 15: quita el zapato de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Estas son palabras
que algunos recordarán que están allí en Éxodo 3, capítulo 5, lo vamos a leer más adelante. Dios le dice, quítate los zapatos porque el terreno donde tú estás pisando es terreno santo. Y Josué así lo hizo. Esa noche Josué descubrió algunas cosas. Yo quiero puntualizar de todas esas cosas, tres en particular, tres cosas que Josué tenía que aprender, y hasta no aprenderlas estaba incompleto. Josué no podía entrar en batalla ni arriesgar mil cosas sin primero entender estas tres cosas que están en el texto. La primera de todas, Dios comunica siempre lo mismo a toda su gente, a quienes han puesto su fe en Jesucristo, a quienes quieren servir en el ministerio y quieren avanzar en la fe. Dios les recuerda en forma repetitiva que no estamos solos. Es lo primero que sacamos como conclusión práctica del texto. Jesucristo se aparece la noche anterior a una batalla de 7 días con un mensaje muy claro: no estás solo, nunca lo has estado, nunca lo vas a estar. Hombres de Dios que me han precedido, muchos, especialmente a quienes yo respeto, Ravenhill es uno de ellos. Él decía que en algún momento, en algún lugar, algún hombre o alguna mujer tienen que tener comunión con Dios. No podemos vivir del consejo de los hombres simplemente, no podemos vivir de los sermones de pastores simplemente. En algún momento y en algún lugar debe haber hombres y mujeres que se levanten, que caminen con Dios, que tengan esa comunión con Dios, que puedan traer palabra del corazón de Dios y que puedan dirigir al pueblo con una dirección certera que viene de la mano de Dios. Tal vez lo más importante que vemos en la vida de Moisés, en la vida de Josué, eran personas que habían tenido ese encuentro personal con Dios y habían entendido que no estaban solos, que Dios estaba con ellos, que tenían comunión, que Dios les hablaba, Dios les respaldaba. Y esto de que no estamos solos, aunque parezca una verdad muy repetitiva en cientos de sermones, yo creo que es una verdad que hay que predicar aún más. De hecho, encontramos que Dios en este sentido se repite muchísimas veces, nos recuerda de una y otra vez que no estamos solos. Y en el caso, por ejemplo, de Deuteronomio capítulo 31, este episodio marca el momento en que Josué es ordenado como el sucesor de Moisés. Moisés está aún con vida y delante de la presencia de todo el pueblo dice: entonces llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: sé firme y sé valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría, y se las darás en heredad. En pocas palabras, Moisés le dice: tú seguirás mi trabajo y lo que Dios me ha prometido también te lo va a prometer a ti. Entrarás y tomarás esta tierra como herencia. En Josué capítulo 1, verso 5, vuelve Dios con palabras distintas a repetir lo mismo. Dice directamente a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahora en el versículo 17 del mismo capítulo, el pueblo de Israel le dice a Josué: bueno, Josué, si tú vas a ser el sucesor y tú vas a reemplazar a Moisés y nos vas a ingresar en la tierra tal cual fue prometido, te pedimos una sola cosa. Y el verso 17 dice: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti solamente. Y esta es la única cosa que le piden a Josué: pedimos que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Qué importante es que los líderes tengan el respaldo de Dios. Qué importante es para el pueblo seguir a un hombre apoyado por Dios. Por eso Dios se repite, y lo digo progresivamente en la vida de Josué, haciéndole entender claramente que Josué no estaba solo. Es una repetición, como la llamo yo, una repetición con esteroides. No te dejaré. Hebreos 13, capítulo 13, verso 5, esta promesa es también para nosotros. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Ojalá que nos podamos repetir
esto a nosotros mismos si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Ahora, en el libro de Mateo, en el inicio del libro de Mateo, el mismo discípulo dice que Jesús tenía un nombre muy peculiar, distinto, no era Jesús, era otro. Mateo en sus inicios dice, y él se llamará Emmanuel. Llamaban a Jesús Emmanuel. ¿Por qué? Porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Y al final del libro de Mateo, en la porción que llamamos la Gran Comisión, cuando Jesucristo envía a los discípulos a evangelizar y a ser discípulos, él dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, verso 20, que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el primer descubrimiento que tenemos que hacer como hombres y mujeres de Dios. Entender hasta el corazón, que quede sellado ahí con fuego, que no estamos solos, que Dios estará con nosotros. Si somos jóvenes, que tenemos toda la fuerza y no tenemos toda la experiencia, o si somos viejitos que ya no tenemos la energía, aún así, tanto para jóvenes como para viejos, Dios dice lo mismo: yo estoy con ustedes. No olviden, no están solos, porque tarde que temprano tendrán que hacer uso de esta promesa. En Isaías 41:10, que es un pasaje muy conocido en el ambiente cristiano, dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En el mismo capítulo, verso 13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. En el capítulo 43 de Isaías, dice la palabra en el verso 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:1 dice: ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Si vamos a avanzar en la fe o en el ministerio, en lo que Dios nos ha colocado para hacer en los días que tengamos, vamos a ser criticados, vamos a ser atacados. La gente que nos puede abrazar hoy en un año puede estar clavándonos un puñal. Por eso es importante hacer buen uso de esta promesa, de recordarnos a nosotros mismos que no estamos solos. Esta es la primera promesa y la cosa que tenía que aprender Josué, y en ese momento, en forma muy presencial, Dios le dice: Josué, tú no estás solo. Pablo fue un hombre a quien yo respeto mucho, un hombre con mucha firmeza, un hombre con un carácter fuerte. Tal vez era difícil de llevar por momentos, pero definitivamente un hombre admirable. Pablo era único en su generación, determinado a predicar a Cristo y a este crucificado. Donde él iba, siempre había oposición y ataques. Una vez decidió ir a Corinto, y allí obviamente había filósofos, académicos, que no recibieron muy bien su mensaje. Hechos capítulo 18, 9, 10 y 11, para los que toman nota y leen, relata que hubo oposición y muchos blasfemaron cuando escucharon el mensaje de Pablo. Verso 9, en un momento de muchísima tensión, dice la palabra que el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Y el verso 10 dice: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y allí en Corinto, Pablo se quedó 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Más adelante en el libro de Hechos, también en el capítulo 23, Pablo es interrogado y hay una erupción social, hay un montón de complots, querían acabar con su vida.
los romanos deciden encerrarlo en una fortaleza para guardar su vida. Y allí, en un momento también difícil de su ministerio, donde él estaba solo, dice el capítulo 23, verso 11, a la noche siguiente, en estas condiciones se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Más adelante en el libro de Hechos, capítulo 27, Pablo está siendo transportado ya como preso, lo están llevando a Roma y hay una serie de acontecimientos, problemas en la navegación. Y relata Pablo este incidente, repito, Hechos 27, verso 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les decía a todos los que estaban ahí, al centurión, también al piloto y a los que estaban con él: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. No solamente se va a perder el cargamento y la nave, sino también nuestras vidas. Pero el centurión, dice la historia, no le creyó a Pablo, le creyó al piloto. Siguieron y eventualmente estaban en una zozobra, en una situación imposible. Verso 20 dice: y no aparecieron ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Esa era la situación. Y nuevamente, en el verso 22 y 23, dice Pablo: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente se va a perder la nave. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Dios se le acerca y le dice: Pablo, salvaré tu vida y salvaré la vida de los que están contigo, precisamente porque tú no estás solo. Yo no sé cómo puede haber gente que viva independientemente de Dios. Yo no sé cómo puede haber gente que pueda pensar o sentir que puede hacer las cosas en sus fuerzas sin Dios. Para Pablo, para mí, para Josué, esto era imposible. Y hay una garantía, hay un gozo, hay una paz de saber que no estamos solos. Y ojalá usted que me está escuchando lo vea de esa manera. En 2 Timoteo 4, esta es la última carta que Pablo escribe antes de ser asesinado. Escribe desde la profunda soledad en la que él estaba. Dice el versículo 16: en mi primer defensa, y está hablando del juicio que estaba enfrentando, que lo iba a condenar a morir, él dice: ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, y no les sea tomado en cuenta. Pues en ese capítulo de 2 Timoteo 4 hay 26 personas que eran creyentes y eran amigos. Sin embargo, con nombre y apellido, estas 26 personas lo dejan completamente solo. Les dije que es importante entender que no estamos solos, les dije que es importante entender que Dios está con nosotros. Por eso, antes de la batalla de Jericó y todas las otras batallas que iban a venir, Josué tenía que entender eso de una manera muy presencial, muy cercana, muy personal. Y ese es mi deseo y mi oración esta noche. Allí en el versículo 17, volviendo sobre el caso de Pablo, él dice: pero el Señor, a pesar de que estos 26 me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Aún en la mayor soledad, cuando la gente falla, qué necesario es tener esta certeza que se repite a lo largo de la Biblia. Dios quiere estar con nosotros, tú no tienes por qué estar solo. Y Pablo es el ejemplo. Dios no me abandonó, estuvo conmigo hasta el final. Me encanta leer biografías, me encanta leer las experiencias de hombres y mujeres de Dios que cuentan lo bueno de la vida cristiana y cuentan las tristezas y las penurias. Todos coinciden que en los momentos de mayor abandono, Dios nunca los abandonó. Esa es la primera lección que Josué tiene que aprender. La segunda lección que debe aprender Josué es que él no es el jefe. Eso está
En el versículo 14, cuando Josué le pregunta ya en Josué capítulo 5, ¿estás a favor, estás en contra? Y este varón, este ángel, Dios mismo le dice, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Y en ese momento Josué se postra, se rinde y reconoce que él no es el jefe. Reconoce una autoridad mayor. La batalla sería distinta si no fuera así. Digo yo que la batalla se definió esa noche cuando Josué entendió que él era el que ocupaba el segundo lugar y no el primero. Josué no estaba para dar órdenes. Josué, usted y yo estamos para recibir órdenes. Por eso Juan capítulo 15, verso 5, es un pasaje famoso, dice Jesucristo, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesucristo está diciendo muchas cosas, está diciendo que separados de él las cosas nos van a ser difíciles. No, no está diciendo eso. No está diciendo que separado de él las cosas se van a ir dando de una u otra manera. Él está siendo muy enfático, usando absolutos, está diciendo que sin él ser la cabeza, sin él ser el primero, nada absolutamente va a resultar. No importa la formación que tengamos, no importa los talentos que tengamos, al final del camino fracasaremos, sin respaldo, y terminaremos solos. La razón por qué estas personas fracasan y terminan solas es porque en ningún momento pasaron por los pies de Cristo. Las personas que han tenido éxito, las personas que son levantadas y permanecen y tienen respaldo, son las personas que han sabido hacer nido en los pies de Cristo, reconocen que son segundos, agachan la cabeza, ceden el puesto y se lo otorgan a Dios, se bajan, como decía yo, en estos días del trono y le conceden la soberanía total de sus vidas solamente a Jesucristo. Ahora, Josué fue un hombre que hizo eso en ese momento, pero lo olvidó luego en dos ocasiones. Uno es cuando sale a luchar en Agai, era otra ciudad, fracasa completamente porque en vez de escuchar a Dios, en vez de seguir los preceptos de Dios, escucha a los estadistas, a los expertos, y por consiguiente, como dice el capítulo 7:3, fracasa. Luego obviamente vuelve y fracasa cuando entran unos gabaonitas allí que vivían cerca de ellos y se visten de actores. Bueno, yo les pediría a ustedes que lean la historia. En estas dos ocasiones Josué no aceptó el liderazgo de Dios, escuchó otras voces, siguió otros consejos, buscó lo que era tal vez más fácil. Pero también tenemos que decir que a lo largo de su vida y su ministerio, si tratamos de encontrar un común denominador, Josué fue un hombre que puso a Dios primero. A excepción de esas dos veces, fue un hombre ejemplar. Y esta fue la segunda lección. Primero, que no estaba solo, y segundo, ojalá que lo entendamos, no somos los jefes, no controlamos el tiempo, no controlamos nada, somos extremadamente frágiles. Josué lo supo y por eso tuvo éxito en Jericó. Lo tercero y lo más importante, y quiero que me presten atención unos minutos más, Dios se le revela ahí en Josué capítulo 5, verso especialmente 15, y le dice, quítate los zapatos de tus pies, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Eso mismo, repito, se lo dijo a Moisés años antes, en Éxodo capítulo 3, verso 5. Lo mismo que le dijo Josué, se lo dijo a Moisés. Le estaba diciendo básicamente, ten mucho cuidado, de ahora en adelante en la vida cristiana, recuerda que donde pise tu pie es lugar santo. Lo que tú digas, lo que tú veas, lo que tú hagas, la forma en que te conduzcas, tiene que haber un altísimo grado de santidad. No pretendo yo haber alcanzado ese nivel, pero sí es un principio que debemos aprender. Ahora, yo sé que usted lo sabe, como dice la palabra, sin santidad no veremos al Señor, y sabemos que Dios es un Dios que hay que temerle, y temerle en el contexto de respetarle. No podemos estar jugando con Dios y tampoco siendo cristianos flexibles,
que si estamos con cristianos nos manejamos como cristianos, si estamos con no creyentes nos manejamos como se manejan los no creyentes. Lo que le quiero decir a usted, lo quiero ilustrar con una historia que está allí en 2 de Samuel capítulo 6. Rápidamente vamos a ir allí. Hay una escena donde hay un hombre muerto, que es Usa, y hay una escena donde hay un hombre bailando, que es David. En 2 de Samuel capítulo 6 está esa escena, repito, un hombre muerto y otro hombre bailando. El contraste de estas dos realidades hacen que uno medite en el texto y se pregunte por qué uno muere y por qué el otro baila. En medio de la historia está el arca del pacto, el arca de Dios. Allí esa arca en el Antiguo Testamento simbolizaba la provisión de Dios porque adentro había maná, simbolizaba la protección porque adentro había una vara, que es lo que usaban los pastores para proteger a las ovejas. Y también dentro de esa arca estaba la palabra de Dios, los preceptos de Dios, la ley de Dios. Esa arca simbolizaba entonces provisión, protección y palabra. Algo que era muy preciado para el pueblo de Israel. 2 de Samuel capítulo 6, esa es la historia para que se ubiquen. Así que uno se sorprende que algo tan precioso, tan valioso, estuviera en el rincón de un granero acumulando polvo durante, créanlo o no, 30 años. El pueblo de Israel había descuidado algo que era sagrado. El tiempo pasó y finalmente David es coronado como rey, y una de las cosas que él desea es regresar el arca a Jerusalén, al lugar que le corresponde, darle el lugar a Dios que a Dios le correspondía. Esa es la primera decisión que toma como gobernante. Lo que ocurre después es un antes y un después. David congrega a 30,000 personas, organiza una fiesta, llama a Usa, que era un levita, un sacerdote, y le dice: Usa, necesito que traigas en medio de festines y de celebraciones el arca a Jerusalén. Usa era el dueño del granero y había visto a esa arca durante 30 años. Este hombre toma la decisión de comprar una carreta nueva, conseguir unos bueyes, y decide montar el arca sobre la carreta y arrancan para Jerusalén. La historia en 2 de Samuel nos dice que mientras el arca iba avanzando, se tropezaron los bueyes, el arca empezó a caerse, la carreta se torció, y Usa no encontró mejor cosa que extender su mano para impedir que el arca cayera. La Biblia nos dice en 2 de Samuel 6:7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y allí lo hirió Dios por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. Las trompetas se callaron, el pueblo regresó a sus casas, no hubo festín, y David durante 3 meses luchó contra esto sin entender por qué Dios llegaba al extremo de acabar con la vida de su amigo Usa. En esos 3 meses investigó y la gente se le fue acercando. Personas que conocían la palabra empezaron a recordarle a David que Dios no es un Dios distante, pero sí es un Dios que tiene sus mecanismos, sus formas. Dios es un Dios que sí quiere celebrar, Dios es un Dios que quiere traer su presencia, pero no podemos nosotros transformar lo que es sagrado en algo mundano, no podemos nosotros hacer las cosas a nuestra manera, buscando la conveniencia propia y no la obediencia, o usando a Dios como un trampolín. Entonces alguien se le acercó y le leyó así como en 1 Corintios 15, 14 y 15, dice: así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros. David se dio cuenta que el arca no podía ser cargada en una carreta ni empujada por bueyes, tenía que ser cargada en los hombros de un levita con unas barras especiales. Previamente se tenían que hacer sacrificios y era un momento de muchísimo respeto. Lo que Dios le está transmitiendo a David a través de este hecho lo está transmitiendo también a Josué.
Lo que vayamos a hacer, hagámoslo con temor, hagámoslo con respeto, separando muy bien lo sagrado de lo mundano. No podemos hacer mímica del mundo dentro de la iglesia, tenemos que marcar en algún momento una cierta separación, y David lo entendió, lo hizo, y luego vemos en el versículo 14 de 2 de Samuel a un David danzando como un loco. Nunca antes había bailado así, nunca después lo hizo. La razón es porque como respetó los principios de Dios, respetó las condiciones que Dios había colocado en el Antiguo Testamento, entonces la presencia de Dios se derramó tanto que este hombre terminó bailando. Voy a terminar con esto muy sencillamente. Algunos sugieren que David esa noche no bailó solo, sino que bailó con alguien más. La persona con la que David estaba bailando no era ni más ni menos que Dios mismo. Dios le encanta celebrar, Dios le encanta bailar, Dios le encanta sanar, Dios le encanta traer su presencia, pero sí nos dice, yo vengo a mi manera. Cuando encuentro respeto, cuando encuentro corazones quebrantados, cuando encuentro personas serias que quieren servirme, entonces mi presencia desciende y hay una gran celebración. Esas son las tres cosas que Josué tuvo que aprender: que no estaba solo, que no era el jefe y que lo que iba a emprender era un trabajo sagrado. Yo quiero alentarte en esta tarde, noche ya, a que tomes a Dios seriamente. No lo veas con terror ni mucho menos, pero sí te pido que lo trates con respeto. En una cultura donde hemos tratado de bajar a Dios a nuestro nivel, Dios nos dice, yo quiero que ustedes suban a mi nivel, cambien su manera de pensar, mírenme con respeto y tendrán acceso a todas mis promesas. Josué lo aprendió, David lo aprendió. No seamos como Usa, que es un recordatorio de aquel que sirvió a un Dios pequeño y que utilizó a Dios como un trampolín, que al mismo tiempo que hacía las cosas bien, hacía otras que estaban muy, muy, muy mal, y por eso hoy es un recordatorio de cómo no se deben hacer las cosas. Josué aprendió estas tres cosas, claro que sí, fue un hombre temeroso de Dios, y esa es la idea de este mensaje. Yo quisiera orar por ustedes para que recordemos estos principios. Tal vez algunos de ustedes necesitaban recordar estas cosas y ojalá que haya servido este mensaje para tal hecho. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque no estamos solos y nos lo repites de muchas maneras. Tu deseo es estar con nosotros. No fuimos creados para vivir solos. Deseas con todo tu corazón entrar en comunión y manifestarte a nosotros. Te pido, si hay personas que están escuchando, Señor, que necesitaban este recordatorio, dales fuerzas. Y recuérdale, Señor mi Dios, que cuando aún todos fallen, los más cercanos fallen, tú permaneces fiel. Cuando aún estamos profundamente solos, Señor, podemos todavía contar contigo. Señor, oramos también, Señor, para que entendamos que tú eres primero, nosotros somos segundos y sin ti nada podemos hacer. Remueve el orgullo de nuestros talentos y de nuestra formación. Recuérdanos lo básico, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Y por último, oramos, mi Dios, que nuestra boca, nuestros ojos, nuestras vidas, nuestra vida pública y privada nos recuerden y le recuerden a otros que estamos en tierra santa, Señor mi Dios, que nunca te vuelvas tan familiar, tan cercano que te lleguemos a faltar el respeto. Señor, oramos por esa relación íntima, claro que sí, pero una relación revestida también de respeto, donde reconocemos la distancia que existe entre tú y nosotros. Señor, humillados hoy, postrados ante ti, hacemos nido en tu presencia. Y te pedimos, Señor mi Dios, que nuestras vidas y ministerios huelan a Jesucristo. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.